Valverde, que ya se encuentra con nosotros. Adelante con la presentación, mi Giovanni, de nuestro ponente. Amable Reina, gracias por el pase. Sin duda, también agradecemos a todos nuestros participantes por estar aquí presente en esta mañana y pues con esa gratitud, con esa alegría de participar en cada una de las ponencias. Hoy me corresponde presentar a nuestro ponente, al presbítero Irving Rojas Valverde, que es de casa. Él es sacerdote con más de 20 años de servicio pastoral, con sólida formación en teología y educación y amplia experiencia en liderazgo religioso, acompañamiento espiritual y formación ética en contextos institucionales y educativos. Es licenciado en Sagrada Teología y bachiller en Educación, lo que le permite articular la reflexión teológica con procesos formativos y pedagógicos. Actualmente se desempeña como jefe de servicio religioso del Ejército Peruano y capellán del Cuartel General del Ejército. Roles en los que lidera las acciones pastorales, la formación espiritual y la atención ética del personal militar, contribuyendo de esta manera en la formación de valores, el liderazgo moral y el acompañamiento integral de nuestras familias militares. Ha sido ordenado como sacerdote en el año 2000 y se encuentra ya con nosotros para dar a conocer esta presentación, este tema que mi reina ya lo mencionaba, en cuanto a la carta de Papa León XIV, Educadores como cartógrafos de esperanza, claves desde la carta de Papa León XIV. Bienvenido, Padre Irving, queda usted a cargo de esta presentación y desde ya quedamos muy agradecidos por su presentación. Muy bien, buenos días con todos. Gracias por la invitación y bueno, aquí estamos un poquito para, como quien dice, para sumar. Y hoy día en la mañana que tenía una misa con unas religiosas, el texto del Evangelio, ¿no? Si me permiten hacer como una introducción, prácticamente como una pequeña oración de pronto. El texto decía que había una persona que estaba sorda y que tenía cierto problema en el hablar. Lo llevan donde Jesús y Jesús lo toca. Va más allá de lo que normalmente era en la cultura judía, ¿no? Una persona que tenía alguna enfermedad se le consideraba alguien impuro. Sin embargo, él toca sus oídos y luego con la saliva sus propios labios, ¿no? Y aquella persona empieza a oír y se le destraba la lengua. De pronto diríamos, bueno, Jesús andaba haciendo siempre milagros, ¿no? Pero lo que va a decir la gente dice que no salían del asombro y decían todo lo hace bien. Entonces, esa parte es la que me hizo reflexionar a mí, ¿no? Todo lo hace bien, porque la primera lectura hablaba del rey Salomón que siendo un hombre sabio, muy virtuoso, y sin embargo, ante la falta que había cometido de construir templos a los ídolos, puesto que en aquellas épocas un rey se casaba, tenía pues muchas esposas o concubinas, y entonces había caído en la idolatría. Y entonces se le dijo que su reino iba a estar dividido. Entonces diríamos, ¿Salomón lo hizo todo bien? No. Si era un rey, si era sabio, no lo hizo todo bien. Si nosotros nos ponemos a pensar, ¿hemos hecho todo bien hasta la fecha, hasta la edad que tenemos ahora? Uno diría, somos imperfectos. Quisiéramos ser perfectos, pero solo Dios es perfecto, ¿no? Desde un punto de vista diríamos, Dios nos ha creado perfectos, obviamente, eso está claro, ¿no? Pero sin embargo, esa inclinación que a veces, esa lucha interna con el mal, hace que en algunas ocasiones no somos tan perfectos y no hacemos las cosas tan bien. En cambio, con Jesús y cualquiera de nosotros nos asombraríamos de alguien que todo lo haga bien.
Entonces, queridos hermanos, ¿por qué digo esto? Porque de pronto uno dice, somos educadores, somos profesores y no podemos ser tan perfectos, ¿no? Entonces, por eso nos capacitamos, ¿no? Por eso estamos aquí, porque de una u otra manera también parte de la enseñanza es el saber escuchar, el tener la docilidad y la humildad, como quien dice, algo nuevo se aprende. Y, y yo he aprendido mucho, la verdad, con este tema de la gravísima educaciones, ¿no? Entonces, pues, un poquito por ahí era que el Señor abra nuestra mente, así como cuando proclamamos la palabra de Dios y uno se persina, se hace las tres cruces, pues digamos, ¿no? Que el Señor abra nuestra mente, abra nuestros labios y nuestro corazón, ¿no? Entonces, pues, sin más que decirles que un 27 de octubre del 2025, al Papa León XIV, diríamos en esa víspera del 60º aniversario de la Declaración de Conciliar, ciertamente, de la Gravissimum Educationis, el Papa León XIV firmó la Carta Apostólica, diseñar nuevos mapas de esperanza, en el marco de el jubileo, ¿no? Del mundo educativo. Este documento retoma el legado del Concilio Vaticano II para replantear el sentido de la educación cristiana en el mundo actual. La carta, diríamos, del Papa replantea el sentido de la educación cristiana en un mundo que ahora está marcado por la digitalización. También diríamos la desigualdad, lo que ocasiona las migraciones, la crisis ecológica. Lejos de ser una mirada, diríamos, nostálgica al pasado, la carta propone un renovado pacto educativo inspirado en el Evangelio, donde la enseñanza se entienda como un acto de esperanza y caridad que transforma la cultura. Entonces, no es ajeno a nosotros lo que vivimos en nuestro tiempo bajo este contexto y entonces de una u otra manera ver algunos puntos en ello sobre la educación como el corazón, diríamos, de la evangelización. Y entonces, pues, podríamos pasar a la siguiente diapositiva. El Papa León XIV, como bien decíamos, que celebra estos 60 años de la Gravissimum Educationis, recordando que educar no debe de ser una tarea marginal, sino el modo concreto en que el Evangelio se encarna en la vida. La educación cristiana no consiste solo en transmitir saberes, sino en formar personas capaces de vivir la fe como cultura, relación y servicio. Es decir, que no solamente es un tema intelectual, sino que nos está diciendo el Papa ahora que la educación está en la parte palpitante, en el meollo, en el corazón de la evangelización. Un mundo desorientado por la velocidad y la incertidumbre. Cada vez que llega un año, decimos, iniciamos un nuevo año, estamos en enero y hoy en día diríamos, ya no estamos en enero, ya estamos ya febrero, ya estamos en el segundo mes. Empiezan las clases y de pronto uno dice, ya estamos en el cuarto mes, empezamos a celebrar Día del Padre, la Madre, eh, el Día del Maestro, ¿no? Eh, fiestas patrias, ¿no? Santa Rosita y ya está. O sea, como quien dice, después de julio uno dice, no, ya este año ya estamos jugando los descuentos y ya estamos en el... Bueno, y a esto sumémosle las elecciones que va a ser que este año, como cada año que tiene su característica, lo vivimos de manera tan acelerada, ¿no? Entonces, diríamos que el mundo está desorientado por esta velocidad, ¿no?
Y cuando nos encontramos con personas adultas, reposadas, a lo mejor nos dicen, para, detente, ¿no? Respira, disfruta, disfruta de la vida, ¿no? Pero ante esta velocidad, ante esta incertidumbre, el Papa invita a diseñar nuevos mapas de esperanza, a reconstruir pues caminos educativos que integren fe y razón, diálogo y misión, para que el Evangelio, siendo fuente, sea una fuente de sentido y renovación, ¿no? Entonces, qué importante es que la educación no es poca cosa, por el contrario, está en el corazón de la evangelización. Muchas veces también uno suele decir, el cristiano debe dar razones de su fe. O sea, ¿cómo un cristiano puede dar razones de su fe? Instruyéndose, ¿no? Leyendo, compartiendo la palabra de Dios y obviamente compartiendo la fe, ¿no? No puede ser que una persona de pronto uno diga, bueno, ¿y tú por qué crees en Dios? Porque mis papás son creyentes y bueno, me llevaban a la iglesia y ya está, ¿no? Es un poco como los sacramentos, ¿no? ¿Y por qué estás bautizando a tus hijos? Bueno, mis papás me llevaron a bautizar y hacemos la fiestita, ¿no? Entonces uno dice, responder de esa manera no es dar razones de nuestra fe, ¿no? Entonces por eso un cristiano tiene que estar preparado, ¿no? Y dar razones de su fe. Y eso aquí implica educarse, ¿no? O sea, de pronto diríamos, me educan, ¿no? En la familia, me educan cuando voy a la iglesia, sea el sacerdote, sea el entorno que está ahí, las personas, con su participación en los grupos, me educa la iglesia, ¿no? Me educa mi entorno, la comunidad, ¿no? Entonces, en este ir educándome, me educante con el testimonio de vida, obviamente, ¿no? Entonces, es algo que iremos viendo un poquito más adelante, pero que obviamente, eh, si un cristiano debe de dar razones de su fe, quiere decir que es una persona que debe de recibir una educación que inicia desde la casa. ¿Qué podríamos decir en una siguiente diapositiva? Es la herencia viva que sigue inspirando, ¿no? Entonces, el Papa traza una panorámica histórica donde la educación católica aparece como una historia de, diríamos, del espíritu en acción, desde donde los padres del desierto hasta los grandes pedagogos modernos, Agustín, por ejemplo, ¿no? Ahí podemos hacer una lista de distintas personas como Agustín, Calasancio, La Salle, Don Bosco, María Montessori, ¿no? Y entonces, en esa panorámica de esta educación católica, por ejemplo, ¿no? Agustín revolucionó la pedagogía al centrar la educación en la búsqueda interior de la verdad, esa iluminación divina, ¿no? Y no solo en la memorización. Acuérdense, San Agustín andaba buscando, dice, tarde te encontré, tarde te amé. Él buscaba la verdad y de pronto criticaba a su madre. ¿Cómo puede haber un cristianismo que haga sufrir a la gente? Porque su madre siempre la veía llorando. Es que su madre oraba por la conversión de su esposo y de su hijo, y sus lágrimas eran una ofrenda a Dios por la conversión de ellos. Sin embargo, la lectura que hacía Agustín era como puede este, tener esta religión mimada, el cristianismo, donde te hace llorar, te hace sufrir, ¿no? Pero después él se dará cuenta, ¿no? Entonces, esta pedagogía, por ejemplo, de San Agustín, es la búsqueda
del interior, ¿no? Fomentó el diálogo entre el maestro y el alumno, la curiosidad intelectual, el uso de relatos para enseñar y una educación que sea flexible y personalizada, proponiendo que la enseñanza debe llamar al amor de Dios y debe de llevarnos a la sabiduría. Calasancio, por ejemplo, impulsó la educación para todas las clases sociales, ¿no? Incluyendo la formación técnica y los primeros ciclos de aprendizaje, revolucionando la enseñanza de su tiempo. Juan Bautista Lasalle revolucionó la educación al fundar estas escuelas gratuitas para niños pobres, ¿no? Y crear el Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas. Introdujo la enseñanza en la lengua materna en vez de latín. Agrupó a los alumnos por nivel y edad. Estableció horarios fijos y formó profesionalmente a los maestros. Imagínense eso en nuestros tiempos, pensando en provincia, donde el educador tiene que viajar el día lunes, llega el martes en la tarde, va a dictar clases recién el miércoles y en su salón tiene que juntar por filas primer grado, segundo grado, tercer grado, cuarto grado, quinto grado, sexto grado, y a cada uno darles, qué sé yo, 20 minutos, media hora, a cada uno, de acuerdo a la materia. Creo que citando a estos santos, uno se jalaría de los pelos, ¿no? Y diría, tantos siglos han pasado, Dios mío, y todavía siguen de esta manera, pero claro, no es que andemos de esa manera. Lamentablemente nuestra geografía también juega un rol que en este caso desfavorece a estos educadores que tienen que trasladarse tantas horas para llegar a caseríos y no solamente estar en uno solo, sino en uno y en otro, ¿no? Digamos, no es la educación ideal que tenemos aquí en el Perú, eso está claro, ¿no? Pero sin embargo, pongamos todo nuestro esfuerzo, todo nuestro empeño, ¿no? En ello. Por ejemplo, Don Bosco también, ¿no? En esta previsión en cuanto a la educación con sus famosos oratorios. María Montessori revolucionó la educación al crear un método centrado en el niño, promoviendo la autonomía, la libertad dentro de límites y el aprendizaje activo a través de la experiencia sensorial. Desarrolló un entorno preparado con materiales científicos, adoptó, o sea, diríamos, adoptado a las necesidades de cada etapa evolutiva, donde el maestro actúa como guía. Entonces, en este, diríamos, recorrido, ¿no? que nos presenta el Papa, vamos viendo cómo el Espíritu Santo ha guiado, ¿no? Desde los padres en el desierto hasta nuestros tiempos modernos, eh, una pedagogía que ha ido aumentando, que ha ido mejorando y hoy en día pues ya estamos en una era, diríamos, digital, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos decir nosotros? Que la Iglesia ha ofrecido respuestas concretas a las necesidades de cada tiempo, ¿no? Cuando llegan aquí los españoles, llegan los religiosos, ¿qué es lo que va a hacer la Iglesia? La creación de escuelas, de universidades, ¿no? O sea, la Iglesia Católica siempre ha sido partidaria de la formación, de la educación y principalmente, pues diríamos, en los pobres, ¿no? Entonces, la educación cristiana, lejos de ser una teoría abstracta, ha sido siempre encarnación del amor y la justicia, ¿no? Esa justicia como diciéndonos, eh, no solo unos cuantos deben de tener este privilegio. La educación no debe de ser un privilegio. La educación debe ser un derecho para todos, incluso para el más pobre, incluso para el que se encuentra en la puna, es un derecho la educación. Entonces debemos de procurar hacerla. Y esto, diríamos, es lo que la Iglesia nos lo ha planteado, ¿no? Desde siempre. Entonces, al decirnos que tiene que ser una encarnación del amor y la justicia, capaz de regenerar la cultura, ¿no? Y elevar a los pobres y sostener la esperanza.
Muy bien, entonces, queridos hermanos, otra diapositiva, diríamos, de la educación, ¿no? Que ciertamente no es algo privado, no es algo, es verdad, hay mucha gente que se autoforma. Sin embargo, no podemos dejar de lado que la educación tiene un acto comunitario. Y el Papa lo insiste, ¿no? En que nadie educa solo. La comunidad educativa es un nosotros que une maestros, estudiantes, familias, pastores, la sociedad civil, la parte administrativa. eh, por tanto, todo mi entorno genera vida. Este tejido relacional impide, diríamos, la rutina del siempre se hizo así y empuja a innovar con fidelidad. No podemos quedarnos estancados en, en ciertas metodologías, ¿no? Ciertamente, las metodologías son instrumentos, pero el saber es algo que tiene que llegar a todos y por tanto debemos de procurarlo a la mayor cantidad posible de personas, ¿no? O sea, la escuela católica debe ser un lugar donde la verdad se busca en comunión y donde cada persona se siente reconocida como un bien y no como un problema, ¿eh? Imagínense esto, ¿no? Importantísimo que no nos sintamos un problema, sino por el contrario, un bien invaluable que merece ser cultivado, ¿no? Desde temprana edad, desde la casa y aún, como quien dice, con bastón y con canas, hay mucha gente que nos sigue dando lecciones de querer aprender, ¿no? Y entonces, en este sentido, la iglesia siempre tiene que estar apta para darle este entorno, puesto que decíamos antes, ¿no? Una persona que va a la iglesia se siente formado, fortalecido por el testimonio de sus padres, de su familia, de sus abuelos, pero también cuando va a la iglesia se forma, se educa, participa en algún grupo, se sigue educando y luego de una otra manera ese saber lo va transmitiendo a otros, ¿no? Mi entorno, la sociedad también ha de preocuparse de que precisamente la educación llegue para todos. Entonces ahí pues hay una gran responsabilidad, ¿no? Claro, como dicen, precisamente hay mucha gente adulta que nos da cátedra, ¿no? O sea, como nosotros a veces andamos como correcaminos, corriendo, gente adulta ya no corre, ¿eh? O sea, literalmente diríamos, ya no corre, ¿no? ¿Para qué? ¿Qué me apura? ¿Qué me apremia? ¿No? Entonces ahora estoy en una época de disfrutar la vida, de repente en autoexaminarme, y en ese autoexaminarse se siguen formando, se corrigen para bien, para mejorar. Uno diría, pero ¿ya para qué voy a mejorar? Pues para uno mismo, de cara con Dios. Recuerdo un sacerdote que me lo encontré, había sido mi profesor de moral, y yo estaba en un retiro de un mes y lo encuentro al padre y le digo, padre, ¿y qué tal? ¿Sigues enseñando? No, que va, las burradas que he dicho. Ya tengo edad suficiente como para reconocerlo y ahora estoy de cara con Dios pidiéndole perdón todos los días. Wow, y dije, me dio pero así con un latigazo, ¿no? Entonces, Dios mío, ¿no? Yo todavía estoy, en ese entonces estaba ni a la mitad de mi vida, porque era para ordenarme sacerdote, o sea, tenía 27 años, ¿no? Este padre tenía 70 años, ya, uf, Dios mío, todo lo que me falta por equivocarme, pero me quedó eso en la mente. Han pasado ya 25 años, me quedó eso en la mente y decía, wow, ¿no? Sinceramente, por eso digo, siempre se aprende, ¿no? Este sacerdote
como quien dice, ya no está en un libro, sino aprendiendo cara a cara, ¿no? Con Dios, ¿no? En la oración, en la meditación, en el silencio, porque yo estaba en un lugar que era como un tema que se vive como ermitaño, y él ahí tenía su cabañita, ¿no? Entonces ya, o sea, se había dedicado tantos años a la enseñanza y ahora solamente reconocer que soy un siervo inútil ante la presencia de Dios, ¿no? La verdad es el mensaje que me daba este padre. Muy bien, entonces, pues otra diapositiva sobre la persona humana que es, diríamos, el centro, ¿no? Todo proyecto educativo cristiano parte de la convicción de que el ser humano es imagen de Dios, portador de una dignidad que ninguna estructura puede reducir. Educar es un arte de acompañar, no de adiestrar, ¿no? Significa despertar el deseo de verdad y enseñar la libertad responsable. Esto realmente siempre me llamó la atención porque yo me encontraba con sacerdotes apasionados, profesores apasionados de lo que hacían, ¿no? O sea, era un deleite escucharlos, ¿no? Cómo enseñaban, transmitían. De repente no tenían la mejor pedagogía del mundo, pero estaban convencidos de lo que transmitían, ¿no? Y eso creo que tiene poder, tiene mucho poder, ¿no? Y lamentablemente también hay muchos factores que entran y uno a veces decía, uy, si hubiera tenido, todos mis profesores hubieran sido así, realmente me hubiera dado ganas de estudiar, ¿no? Y de ir a clases. Habían profesores que uno faltaba. Había el intermedio, el recreo, y después a tomar cafecito. Y con el pretexto de decir, la teología se hace también en la cafetería, no solamente en el aula. O sea, tienen razón, pero era un pretexto para no ir porque la clase era aburrida y mejor dialoguemos entre nosotros sobre teología y que muchas veces no hablábamos de teología, sino cotorreábamos, chismoseábamos y perdíamos el tiempo. Pero cuando era un profesor a uno, ni queríamos salir, ¿no? Queríamos estar ahí, cómo se indignaban ante algunas cosas, alguna opinión. Me acuerdo de un profesor que decía, alumno, piense un poquito más, hágame otra pregunta. Usted ya es sacerdote. Realmente uno decía, uff, uno ya está grande, uno ya está sacerdote, y este padrecito con, así, me pongo así porque creo que es un reflejo que él se ponía así como pensando y decía, hágame otra pregunta, piense, un poco más, y estaba diciéndonos, piensen mejor, hagan una pregunta a la altura, ¿eh? Entonces, claro, hay profesores que te transmiten y te avivan el deseo de querer aprender y otros el deseo de querer practicar el reposo y el dormir, lamentablemente, ¿no? Entonces, pues, en la viña del Señor hay de todo, pero por eso dice que educar es un arte de acompañar, no de adiestrar. Quizás hoy en día diríamos en los conventos, en las órdenes, en los institutos de vida apostólica, usan el término de acompañante, ya no de formadora, ¿no? Eh, bueno, son terminologías, ¿no? Porque cada quien se tiene que formar a sí mismo, pero quizás como educadores uno diría, no es tanto así, o sea, todos jugamos un rol porque la educación es comunitaria, entonces no lo dejemos solo, ¿no? Acompañar y seguimos educándonos, ¿no? Entonces, el Papa recuerda que formar implica tiempo, esfuerzo, paciencia, ejemplo. No se nace profesional ni creyente. Se llega a hacerlo paso a paso en un proceso donde la inteligencia, la ética y la espiritualidad se entrelazan. O sea, la persona que ingresa a la universidad
no quiere decir que ya está, o cuando sale de la universidad, uno cuando termina sale para comerse el mundo. Nadie me va a enseñar, ¿no? Así salimos todos, ¿no? Hay que reconocerlo. Nos sabemos, estamos recontractualizados, sabemos todo. ¿Qué me vas a enseñar? Entonces tal. Y a veces nuestras enseñanzas, y yo planteándome como sacerdote, nuestras prédicas son tan teológicas, y uno dice, pero, oye, estás en la punta del cerro y estás hablando de teología, aterrízala, aterrízala. Así como ellos aterrizan sus cosas y te cuentan sobre la vida desde situaciones concretas, están esperando que tú también le hables de Dios, pero en situaciones también concretas, ¿no? Y no de una elevada teología, ¿no? Entonces, hay muchos aspectos que ¿no? se entrelazan y nos está diciendo el Papa que en este proyecto educativo el centro es el ser humano porque el ser humano es imagen de Dios, ¿no? Y que, por tanto, como decíamos acá, como que en esas tres columnas, despertar el deseo, enseñar la libertad, ¿no? Que asume la responsabilidad de nuestros actos. Uno no puede echar la culpa a otros, ¿no? Formar y decir, ¿no? Somos consecuencia de nuestros actos. Y a la vez también tener la paciencia de acompañar desde niños. Es invaluable ver aquellas profesoras que son profesoras de inicial, Dios mío, ¿no? Que la santa paciencia realmente lo tienen, y cuanto más en colegios, hay colegios que están muy bien, con 15 niños suficiente, pero pongámonos en otros colegios donde tiene una sola profesora de inicial 30 niños, uno dice "Es que no sé cómo lo hace, pero ahí está obrando Dios, ¿no? En su santa paciencia seguramente. Otro punto es sobre la subsidiariedad y lo que implica también para nosotros la corresponsabilidad, ¿no? Eso lo podemos ver en otra diapositiva. El principio de subsidiariedad, pues nosotros obviamente lo conocemos, que es fundamental también en la doctrina social de la Iglesia, que ocupa un lugar destacado ahora en esta carta, que significa las instancias superiores, es decir, el Estado, la Iglesia o instituciones, deben apoyar sin sustituir a las familias y comunidades locales en su misión educativa. Sin sustituir, apoyar, cosa que lamentablemente hemos estado nosotros viviendo, no solamente en nuestro país, en otros países seguramente mucho más fuerte, donde se imponen aquello que es el padre de familia, la madre de familia, que debe de educar y formar en su conciencia, ¿no? Porque se están formando, de pronto que bajo ciertas corrientes, bajo ciertas ideologías, el mismo Estado, hoy en día diríamos con términos para que uno pueda entender, un Estado progresista, que, como quien dice, que ellos decidan, pero como va a decidir un niño de 8 años cuando le estás planteando ciertas imágenes, ciertas figuras, donde todavía no se desarrolla y le demos a ellos esa libertad. Como me parece que en Chile ya también los niños, si no se percibían lo que biológicamente son, podían amputarse, ¿no? Operarse, y luego cuando ese niño o esa niña sea más grande y ya haya desarrollado todas sus capacidades, diga, y es que yo soy varón, ¿no? Pero ya te amputaste, como quien dice, ya te castraste, ¿no? ¿Cómo lo vas a hacer, no? Entonces, hay una responsabilidad, ciertamente, una corresponsabilidad que no puede estar ajeno la iglesia al mundo de hoy, ¿no? Y por eso qué importante, imagínense esto, hace 60 años, ya tendríamos que sumarle ahora 61 años de la gravísima educaciones, y que pues el año pasado hace hincapié el Papa sobre estos nuevos mapas, ¿no? Que tenemos que mapear cómo anda el mundo, ¿no? Y entonces, no, miren,
Hay que tener ciertas reflexiones. Es verdad que hay que subsidiariedad, pero es una corresponsabilidad de varias, diríamos, instancias superiores, pero jamás debe de sustituir, ¿no?, una educación que inicia en casa, ¿no? Esta visión promueve la colaboración entre todos los actores sociales, recordando que la educación es un bien común que exige participación y responsabilidad compartida. La autoridad, subraya el Papa, debe ejercerse como servicio, no como dominio, ¿eh? Importante, ¿no? Lo que dice el Papa, ¿no? Que tiene que ejercerse como servicio y no como dominio, no de manera imperativa. Eso no se puede dar porque se está transgrediendo la libertad propia del ser humano, ¿no? En otra diapositiva podríamos hablar acerca de la educación integral, ¿no? Y pues este compromiso con la justicia social. ¿Qué dice la Carta Apostólica del Papa? Que reafirma que la educación cristiana abarca todas las dimensiones de la persona. Entonces, estamos hablando de una parte intelectual, espiritual, emocional, afectiva, corporal y social. No se limita a la eficiencia ni al éxito profesional, sino que busca el crecimiento humano y la transformación del entorno. ¿Qué es lo que vemos muchas veces cuando quizás diciendo esta palabra que puede ser despectiva, pero entendemos rápidamente, cuando decimos, ah, esta persona es un nerd, alguien que tiene mucho conocimiento, alguien que puede ser un erudito, pero no tiene vida social? Entonces, no ha habido una educación integral. Y esto es lo que nos está hablando aquí, que no solamente se da la dimensión en la persona, es una dimensión intelectual, sino también espiritual, afectiva, corporal y social, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, ¿no?, vemos ya un poquito como la parte de la digitalización, ¿no? Es verdad que tú muestras un currículum, un CV, un currículum vitae, ¿no? Pero también hay que ver qué es lo que subes en tus plataformas personales, porque te piden tu correo, porque ahí van a ver una cosa en lo que tú escribes, que puede ser muy bonito, soy una persona proactiva, soy una persona así, tal, ¿no? Pero de pronto las imágenes que subes no van muy acorde a lo que estás diciendo en tu CV, ¿no? Personas que de pronto son muy capaces, pero no son sociables. Quizás hoy en día, con los trabajos que se puedan dar de manera remota, puede haber empresas, pueden haber cierto tipo de trabajos que dicen, ah, me vale si esta persona, entre comillas, disculpen que dé la expresión, es un nerd, ¿no? Ah, me vale, porque total va a ser trabajo remoto, va a estar en su casa y él feliz y nosotros felices porque simplemente necesito de esta persona que me cumpla tal cosa, punto, ¿no? Estos son los lineamientos, estos son los objetivos que debe trazarse semanalmente y ya está, que me los presente, mientras me lo presenta, estamos bien. Entonces, estamos viviendo un mundo así, ¿no? Donde entonces ya no se interactúa, ¿no? Donde de pronto hasta uno ve, por ejemplo, las traducciones hoy en día traducen de manera adrede, equivocada para referirse al varón o referirse a la mujer. Como que en el subconsciente, sobre todo para un niño, se vaya acostumbrando que da lo mismo decir señor o señora cuando tienes la imagen de ahí de un varón y la traducción te dice la señora dijo, ¿no? Pues dices, ya, hay un tema ahí global que tratan de perjudicar y cuanto más, ¿no? A un niño, ¿no? Por eso es importante acompañarlos, hacerles ver, mira, esto, uno y lo otro, hacia dónde quiere ir, ¿no? Entonces, no se debe de limitar la eficiencia ni el éxito profesional, sino que tenemos que buscar ese crecimiento humano y la transformación de su entorno en un mundo marcado, un mundo donde hay desigualdades, donde la educación debe ser instrumento de justicia y caridad,
garantizando acceso, inclusión y apoyo a los más vulnerables. La educación en el Perú es un negocio. En otros países, las escuelas públicas, las escuelas, la educación pública no desmerece e incluso es mejor que las privadas. Los mejores profesores están en las escuelas públicas. Aquí, de repente, en muchos de los casos, sucede al revés. Sí, para no hablar solamente de la educación, hablemos de los médicos, ¿no? También los médicos van a terminar yéndose a las clínicas, al sector privado, porque, oye, gano más, ¿no? Y pues el que no tiene muchos, digamos, títulos, bueno, pues nada, aquí puedes estar en la parte pública, ¿no? En los hospitales estatales y tal, ¿no? Y hay mucha gente que dice, no, no, yo prefiero irme a una clínica porque en una posta simplemente me dice, tómate tal cosa y tal cosa, mientras que en otros sitios, ¿no? Me curan, ¿no? Y aquí solamente están creando pacientes crónicos. Entonces, eso de ahí hay que tener muchísimo cuidado en este instrumento que debe ser la educación de justicia y caridad, ¿no? Y esto el mismo Papa también había hecho hincapié en la Dilexis, ¿no? Sobre la educación privilegiada, diríamos, la educación para los pobres, ¿no? Entonces tiene que haber esa caridad definitivamente, ¿no? Tiene que darse esta justicia social, ¿eh? Que perder a los pobres, como dice el Papa, equivale a perder la escuela misma, ¿eh? Imagínense, ¿no? Hoy en día, una persona que no está educada, que no está preparada en un mundo digitalizado, es una persona que queda obsoleta. Quizás, lamentablemente, esto se vive, por ejemplo, en Asia, donde se estresan, viven un estrés continuo, se suicidan porque no pudieron ingresar a la universidad. Y cuanto más a las universidades nacionales, ¿no? Porque es su único recurso, un lugar donde no tienen para pagar el pobre una educación nacional, pero postulan tantos, tantísimos, y entonces luego si no ingreso a la primera, a la segunda, y luego ¿qué me queda? Pues ya no me puedo formar, entonces tengo que ver otro tipo de cómo vivir la vida, cómo subsistir, y en esto hay como niveles, se sienten superiores a aquellos que sí han llevado una carrera en tal tipo de, y otro que no tiene ninguna educación, pues simplemente lo tratamos como una persona menos digna, ¿no? Entonces, esto es importante, lo que dice el Papa, perder a los pobres equivale a perder la escuela misma. Muy bien, ahora pues una ecología integral, ¿no? La verdad que cuando uno hoy en día escucha sobre la ecología, a veces nos genera suspicacias con este paralelo con la teología de la liberación, pero pues nada, ¿no? Hay que tratar de ser también persona usando la razón y decir, hay tanto discriminación, tanto abuso discriminado de nuestros recursos naturales para darle solo a unos cuantos, prevalecer para unos cuantos y no para muchos, ¿no? Entonces, en este sentido, sí que está inspirado por la tradición franciscana y, digamos, la teología de la creación. León XIV propone una pedagogía de la contemplación. Descubrir a Dios en la belleza del mundo y asumir la responsabilidad de cuidar. La famosa casa común que decía el Papa Francisco. Es de todos. Este mundo es de todos. Por tanto, todos debemos de ser corresponsables. No es de unos cuantos. No pensar, como siempre, a veces, lamentablemente, ¿no? El Estado que no se encarga. Oye, el Estado. Pero ¿quién es el que bota la basura? Cuando están andando por ahí, que tira una botella o la cáscara de no sé qué cosa. Yo detesto cuando comen la caña de azúcar, ¿no? Porque están comiendo y lo botan, ¿no? Dios mío, Dios. No en todos lados, ciertamente,
pero existen personas así, ¿no? Entonces uno dice, realmente falta una educación, ¿no? En nuestra ecología, ¿no? Bueno, asumir esta responsabilidad, la educación ecológica es parte de la educación moral. Enseña sobre sobriedad, respeto, cooperación y gratitud. ¿Mm? El abuso indiscriminado, diríamos, de la tala de árboles, el abuso indiscriminado de la minería, pensando en la minería ilegal, que es la que mayormente contamina, porque por lo menos la otra minería legal tiene ciertos parámetros, están supervisados. Hace unos meses fui a Puerto Maldonado y me dicen, bueno, padre, aquí, acá nuestro trabajo es supervisar, ¿no? La minería ilegal. Puse ahí que estaba en Puerto Maldonado y un amigo me escribió por interno, me dice, padre, ¿estás en Puerto Maldonado? Sí, yo también estoy en Puerto Maldonado, yo trabajo acá en Asunat y tal. Oh, mira qué tal. Y me dice, hemos incautado gasolina. De repente, ya que estás ahí, quisiéramos donar al ejército la gasolina. Dice, mira, estoy de visita, pero voy a preguntar tu buena voluntad. También tendré buena voluntad de preguntarles que, pues, de parte de la SUNAT quieren donar. Ahora, gasolina, ¿por qué tienen tanta gasolina incautada? Porque precisamente la minería ilegal, ¿no? Transporta gasolina para sus grandes maquinarias, ¿no? Que tienen, entonces, tienen que llevar en pequeñas camionetas polarizadas, sin asientos, ¿no? Y ahí está todos los galones o los bidones de gasolina para llevar de un lugar a otro, ¿no? Entonces, hay un abuso indiscriminado. Y ni qué hablar si tocáramos el tema en la Amazonía también de la trata de mujeres y de niños, ¿no? O sea, va en un todo y por eso el Papa une la justicia ambiental y la justicia social, afirmando que cuando la tierra sufre, los pobres sufren primero, y que cada gesto, desde evitar el desperdicio hasta promover la paz, tiene un valor educativo y espiritual. Pues imagínense, ¿no? La justicia ambiental y la justicia social se unen, que cuando la tierra sufre, los que más sufren son los pobres. Una tala de árboles nos está quitando el pulmón. Tenemos tribus vulnerables y son peruanos que se encuentran en nuestro territorio peruano. eh, Ahorita solamente me viene el nombre de no sé, los chipivos, los achanincas y hay un montón de tribus, de etnias y que son los mayores perjudicados. Aquellos que velan un ecosistema para que sigan habiendo árboles, para que siga habiendo, si hay vegetación, hay animales y por tanto hay alimentos para ellos, pero al ir desapareciendo todas estas cosas, ¿hacia dónde se van estas tribus, estas etnias? Y que son seres humanos como nosotros, aunque en muchos de los casos usen un taparrabo, igual son hijos de Dios, ¿no? Y que tienen una dignidad. Entonces ahí te tiene que aplicar una justicia social, ¿no? Por eso decimos, son los primeros en sufrir, son los pobres. Muy bien, los desafíos, diríamos, de ahora, en esta era digital, ¿qué nos dice el Papa? Dedica pues un tiempo, un espacio amplio, diríamos, a la reflexión sobre la educación en tiempos digitales, que podríamos pasar a la otra diapositiva, que advierte, en este caso, que la tecnología y la inteligencia artificial deben estar al servicio de la persona y no al revés. La escuela y la universidad católica corren el riesgo de perder su alma si se reducen a plataformas de eficiencia sin humanidad. Por eso propone lo digital humano, un uso ético y creativo
de la tecnología que fomente la imaginación, la empatía, la poesía, la reflexión crítica, puesto que ningún algoritmo puede reemplazar el encuentro humano ni el gozo de aprender juntos, ¿eh? Entonces, vemos de manera avasalladora la era digital para nosotros, que por ejemplo es una de las causas en el cual decimos que ahora ya no tenemos tiempo, que todo corre, porque imagínense, ¿no? A ver, ayer estaba en una bendición en el cuartel general sobre precisamente una plataforma digital, ¿no? Entonces, había dejado mi celular cargando, digo, no lo voy a usar, voy a estar acá en la bendición, así que se quede cargando. Y luego cuando llego, claro, me demoré un poquito más porque después de la bendición había algo apetecible al estómago y yo dije, bueno, si yo también he sido actor de esta... de este momento, entonces también, padre, por favor, usted también sírvase un pisquito sour o padre, o no toma. Bueno, como buen peruano no puedo rechazar un pisco general, por favor, ¿no? Y así en son de broma compartía con ellos y tal, y me demoré mucho, y entonces cuando llego, padre, lo han estado llamando, Entonces, si yo hubiera tenido el celular, no hubiera tenido esa pausa de estar ahí, de dialogar, de conversar, de encontrarme con... Hablé a uno de la FAP y le decía, oye, mi promoción es tal. Me dice, ah, sí, él también es mi promoción bueno, a mí el mío promoción del colegio, pero de él era promoción de escuela, ¿no? De la Fuerza Aérea. Y estuvimos conversando y tal, ¿no? O sea, fue un momento de disfrutarlo y tal. Y en ese momento de disfrute, hasta de educar, porque habían puesto distintos quesos y empezaba a hablarles sobre los quesos, sobre cómo acompañarlo con algunas frutas y tal, y les hacía comer, come esto con lo otro. Oiga, padre, nos está enseñando. Bueno, algo he aprendido y por qué no enseñar hasta de estas cosas. Pero al tener el celular, si hubiera tenido el celular, dice, padre, que le ha llegado tal documento, padre, que están esperando la respuesta de tal cosa. Y así es como se nos pasa el día, cuando dejamos que estos medios tecnológicos nos absorban y nos absorben a tal punto, ¿no? Que hoy en día uno diría, parte de un ritual es que cuando te levantas, antes solamente era para apagar el teléfono, pero ahora de repente te levantas o cuando te vas a dormir, tu ritual es, ay, me voy a entretener un ratito, ¿no? Y entonces estás con el celular, ¿eh? Y te estás entreteniendo un ratito. Estás en el carro, ¿no? Y entonces uno de pronto diría, conocía las calles, bueno, ya me conozco todas las calles, uno de pronto se ponía a leer un libro, pero ahora te entretienes viendo estas plataformas de entretenimiento. Entonces, en ese sentido, ¿qué nos está diciendo el Papa? Que eh, no pierdas tu humanidad, ¿no? Y no te vuelvas una persona mecánica, que te levantas, ya pareces un robot, te levantas y lo primero que haces es agarrar el teléfono. Te vas a dormir y ¿con qué te vas? Con el teléfono, ¿no? Disculpen lo que voy a decir, ¿no? Pero antes uno cuando se iba al cuarto oscuro, al pequeño cuartito, ¿eh? Uno iba con una revista, uno iba con un libro, ahora te vas con el celular. O sea, no se despega el celular del bolsillo, ¿no? O de la mano, ¿no? Entonces, esta es una de las cosas que hay que tratar de mejorar, de ver. Alguien hizo una pregunta por ahí, lo vi, pero se borró rápidamente. Bueno, ya por ahí aparecerá. Padre, Entonces, sí, Padre Irving, si me permite sí, poder leer la pregunta, sí, dice claro. ahí, ¿cómo educar a los estudiantes en la era digital inspirado en el humanismo cristiano? Y ya, es una gran tarea, definitivamente, ¿no? Porque cuando hablamos de una responsabilidad, la educación que es comunitaria es de todos, entonces, claro, tenemos ahí también nosotros una gran lucha cuando de repente en tu casa
para que estés tranquilo, para que comas sin llorar y sin fastidiar, te ponen el celular. Ya, entretente, ¿no? Ya ahí está. Y entonces ya está comiendo como robotito y mirando se ha hecho parte de su vida porque al día siguiente tienes que volver a ponerle el celular. Claro, en este caso, no solo los papás, también las nanas, para evitarse muchos conflictos, le ponen ahí el celular y ya está, ¿no? Entonces, es una lucha, diríamos, bastante fuerte, ¿no? Porque no es a un niño que de pronto lo tienes y tal, ¿no? Niños que hayan sido educados con ciertos principios, donde sí, tienen el uso del celular por un rato, ¿no? En otros casos hay papás que no, mi hijo o mi hija no va a tener celular, ¿no? Hasta cuando de pronto esté en quinto de secundaria, qué sé yo, ¿no? Pero mientras tanto, no. Desde mi celular, yo tengo, por ejemplo, ahí que hay WhatsApp de monaguillos y en algunos de los casos de los monaguillos, el teléfono es del papá o de la mamá. Y entonces cuando uno escribe, es el papá o la mamá que le informa y a través de su WhatsApp es el mismo niño o la misma niña que termina respondiendo, ¿no? Pero hay como uno diría, hay una supervisión, ¿no? Cosa que no está mal, ¿no? Porque a veces los muchachos también hablan cada tontería y entonces al saber que hay algunos papás ahí que están con sus celulares, oye, hay que moderarse con lo que están hablando ustedes porque hay papás aquí, ¿no? Entonces, ¿cómo contribuir? ¿Cómo ayudar? Primero que nada, decirles que lo digital no es malo. Primero, no hay que satanizarlo, en primer lugar. Son instrumentos. La tecnología es buena. Nos ayuda. Imagínense en el tiempo de COVID. Ha despertado para nosotros el tema de la enseñanza a través de estas plataformas. Si no las hubieran habido, ¿cómo haríamos, no? Se hubiera retrasado el mundo, por decirlo así, un año sin enseñanza. No había manera de enseñar, ¿no? ¿Cómo hacerlo, ¿no? Algunos profesores obviamente fueron recontra creativos porque empezaron nuevamente, cito, caseríos y provincia en las alturas donde no hay internet. ¿Qué hacía ese profesor? Iba con su pizarra, se ponía a enseñar ahí afuera, ya que al aire libre por lo menos se podía hacer, le enseñaba y luego se llevaba su pizarrita a otra casa a enseñarle a otros niños. Entonces, wow, qué tal pasión, ¿no? Que para la enseñanza, ¿no? Claro, muchos factores, de repente era un profesor soltero que no tiene hijos y tal, y bueno, pues se dedicaba todo el día y es lo que le hace feliz, tiene pasión por la enseñanza y ya está, listo, lo hacía, ¿no? Entonces, hay muchas realidades, pero en el cual simplemente no debemos de satanizar, sino decir, son instrumentos, son medios, en el cual, así como existen de pronto cosas de entretenimiento, también uno puede decir, mira, hay cosas para el bien, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta exposición, ¿no? Entonces uno dice, yo soy muy reacio y quizás porque me falta mucho por aprender, ¿no? Pero una hija me dijo, pero haz tu exposición con inteligencia artificial. Le digo, oye, sí, ¿no? Porque lo que yo voy a hablar es sobre eso, ¿no? Entonces digo, y no lo voy a usar, o sea, no puedo ser reacio a no hacerlo, ¿no? Entonces digo, no, o sea, más bien, y luego vas descubriendo una maravilla, ¿no? Porque tú le pones todas las ideas, le pones todo el texto, y dices, a ver, ármame tal cosa, ¿no? Por ejemplo, en una de las diapositivas me armó y me puso seis pilares, por decir. Entonces yo dije, pero no son 6, son 7. Y entonces me puse a escudriñar y decía, ¿puedes hacerme algún comentario o alguna pregunta? Entonces yo le escribí y le dije, pero no son 6, son 7. Ah, y me respondió, tienes razón, son 7. En ese momento lo corregimos. Y lo corrigió. Y yo dije, qué maravilla. Y dije, ¿no? Entonces, usar los medios tecnológicos para un provecho, para un bien, hay que encaminar, yo diría en ese sentido, ¿no? Para no dilatarme mucho en esto, simplemente no satanizar, simplemente decirles, son
medios, son instrumentos y dependerá de nosotros cómo lo usamos. Cuando digo nosotros, no solamente estoy pensando en el alumno, sino también en todos los que somos corresponsables, ¿no? Como comunidad educativa, ¿no? Entonces también tiene que ser corresponsable los papás. Si el profesor le dice, úsalo como un instrumento, ¿no? Que sea provechoso de bien, mira, ahí te pueden dar para que aprendas inglés, para que aprendas otro idioma, ahí te puede salir tal cosa, una y otra cosa, pero en la casa de frente nada más te van a poner, no, pa, entretente ahí con tus dibujos, con tus juegos online. Y no, es una educación comunitaria. Espero haber respondido un poco. Sí, padre. De verdad que es muy, muy rico, interesante, profundo, reflexivo, todo lo que usted nos está manifestando. Pero sí, a veces los tiempos nos ganan, Eso, así justo, como ahorita acabo de ver conocemos. la hora. Sí, sí, padre. Pero de verdad nos ha dejado una profunda reflexión, padre Irving. Ujú. Creo que hay también bastante, bastante por escudriñar, ¿no? Investigar todo esto. Y no queremos que tampoco usted se vaya así nada más, sino nos deje un último mensaje, Padre Irving, ¿le parece? Para que podamos quizás cerrar esta ponencia que usted muy bien ha tenido y que lo ha hecho maravillosamente bien con esa reflexión que ya a usted lo caracteriza. Adelante, Padre Irving. Muy bien, bueno, de repente el cierre sobre estos nuevos mapas de esperanza, diríamos que el Papa nos invita a las comunidades educativas a no encerrarse en la nostalgia ni en el miedo, ¿no? O sea, cuando a veces uno dice, la enseñanza antigua fue mejor. No, no, no nos enfrasquemos en eso, no vivamos en esa nostalgia, ni tampoco tener miedo a lo nuevo, ¿no? Creo que debemos de ser siempre personas proactivas y desafiantes, ¿no? Precisamente a lo que se nos presenta como educadores, como cristianos, como personas que enseñamos la materia de religión, bien nos decía que no debe de ser un refugio nostálgico, sino más bien debe de ser un laboratorio de discernimiento, de innovación pedagógica y también, ¿por qué no decirlo?, de testimonio profético, ¿no? Porque como educadores en religión no simplemente se debe de quedar en materia, sino también cómo yo transmito mi fe, ¿no? Entonces, educar, el Papa nos dirá, es un acto de fe en el futuro, un gesto de amor que transforma la historia y que pide que desarmen las palabras y levanten la mirada y custodien el corazón. O sea, desarmar las palabras en el sentido de que hay gente que ha armado, o sea, ha encasillado, ha atado las palabras, hay cosas que no podemos decir, ¿no? Y entonces, no, tengamos ese espíritu profético, hay que desarmar esas palabras y que podamos decirlo, ¿no? Lo que es blanco y lo que es negro. Muy bien. Y nos quedamos justo con esa diapositiva que usted también ha mencionado, Padre, Mm. que creo que cierra su presentación también, ¿no? Así es, sí, la centralidad de la persona, ¿no? Es el cuidado de la casa común que decíamos, tenemos una responsabilidad, una economía justa, ¿no? En estos tiempos, ¿no? Donde hay tanta injusticia, pero que también yo tengo un rol, ¿no? En todo esto, ¿no? No puedo esperar que haya una economía justa cuando yo no doy mi granito de arena, ¿no? O sea, no me puedo quedar, como quien dice, esperando, ¿no? A que todo llegue, ¿no? Muy bien, pues nada, bendiciones para ustedes, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Queremos, antes que nos dé esa bendición final por parte de usted, quisiéramos que pueda escuchar de parte también de nuestra coordinadora, Yanina Jiménez, que en representación de nuestra directora Medalit quiere brindarle unas palabras, estimado Bueno, padre.